En esta ocasión bueno, los presento muy brevemente a Javier Trimboli, profesor, historiador, autor de uno de los autores del libro de Sarmiento, que lo habrán visto en las mesas afuera y que hoy les vamos a contar un poquito más, a propósito también de la conversación que vamos a tener. También está Ignacio Barbeito, profesor, filósofo. También ambos dan clases en instituciones de formación docente de nivel secundario y también es coautor de este libro. La conversación está pensada para que, bueno, como bien dijo recién Luciana, pensemos en Sarmiento y sus textos o la posibilidad de leerlo hoy. Estos libros que estamos también poniendo en conversación, que estamos poniendo en la mesa, que ya se dijo mucho, son una experiencia, surgen de una experiencia y también ahora constituyen otro momento de esa experiencia de dictar clases en la modalidad combinada, como hacemos en ISEP, a estudiantes de la formación docente de distintas carreras que bueno, fueron convocados a estudiar, a detenerse un momento, a poder acercarse a algunos objetos y acontecimientos de nuestra cultura, como Sarmiento. Hay otros más, este es uno de los 7 seminarios que trabajan sobre otros. Se mencionó a Borges, acá en la mesa también hay un seminario sobre Borges, sobre Charles Darwin. Bueno, son 7 seminarios que cada uno hace un recorte y el seminario está pensado como un espacio para poder conversar, tener esa conversación densa y precisa que decíamos también en la jornada de agosto, a propósito de un recorte de la cultura, en este caso Sarmiento. Y bueno, para ir directamente sobre el libro y sobre la mesa, sobre la idea de conversar un poco cómo llegar a Sarmiento hoy, la idea era pasar un poco como rápidamente, así yo les puedo dar la palabra también a Ignacio y a Javier sobre esto. Desde el título, de la tapa del libro, ¿no? Tenemos Sombra terrible, Sarmiento entre civilización y barbarie, a una cita que traemos de palabras del propio Sarmiento, que es extraída también en las lecciones que componen este libro, y es la cita que da inicio a la obra de Facundo, Civilización y Barbarie, perdón, de 1835. Ustedes la podrán leer, no hace falta que la lea, pero bueno, también obviamente le da origen al título de este libro, remite a eso, y creemos que es un buen puntapié para pensar qué se ve ya en estas palabras de Sarmiento, algo respecto a la escritura de Sarmiento, respecto a su forma, pero también a sus preocupaciones, ¿no? A sus modos y a sus modos de plantearlos. Eso como para abrir la conversación y pensar un poco en la posibilidad de traerlo y de leer este tipo de textos y a este autor en este momento. Javier, Ignacio, no sé quién quiere tomar la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, Laura. Gracias también al ISEP por la invitación. Estamos contentos de este libro. Bueno, ahora lo tenemos en versión impresa, también una preciosa edición digital con mucho trabajo que le precedió. Y remarco algo que Laura sugería. Este libro se plantea un poco como el resultado de una experiencia pedagógica que tuvo que ver originalmente con una propuesta dirigida a estudiantes de profesorados sin una especialización disciplinar, sin pensar en una especialización disciplinar específica, una propuesta que ya tiene algunos años y a la que también se han ido incorporando, por la que han ido pasando docentes en ejercicio. Y por supuesto está la pregunta, bueno, ¿por qué Sarmiento? ¿Por qué volver sobre
sobre Sarmiento, porque Sarmiento vuelve solo, ¿no? Porque Sarmiento es un nombre o un objeto que necesariamente está presente hoy, incluso hoy, mucho más de un siglo después de la escritura del Facundo, en todo debate público que, por supuesto, tenga que ver con los destinos del país, pero especialmente con aquellos que tienen que ver con el destino del sistema educativo y hasta, diría, con la palabra escuela, ¿no? De alguna forma, Sarmiento sigue gravitando, sigue siendo objeto de controversias, de repudios, de admiración, de apologías, de rechazos. Entonces, bueno, creo que originalmente era muy importante, lo sigue siendo hoy, poder poner a disposición de estos estudiantes que se están preparando para ser profesores algunos textos de Sarmiento y algunas problemáticas que el propio Sarmiento plantea, pero que se han preservado y que han sido reinterpretados a lo largo de toda nuestra historia nacional. Entonces, el libro que, bueno, de alguna manera hoy presentamos o sobre el que hablamos, tiene el precedente de esta experiencia pedagógica dentro de un programa de formación ofrecido por el ISEP, que es el Programa de Pedagogía y Cultura. Ahí teníamos una cita, una de las más célebres, diríamos, de la literatura argentina. Pensaba en el avioncito de papel rosa que, bueno, de alguna manera dulcificaba lo que es una escena de muchísimo dramatismo y truculencia, ¿no? Y bueno, así como empezaba, por esto que decía recién, Sombra terrible de Facundo, ¿no? Nosotros podíamos pensar, en relación con este legado, Sombra terrible de Sarmiento. Y bueno, el libro tiene mucho de esto y le doy la palabra a Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder estar con ustedes en estas circunstancias. Por supuesto, me hubiera gustado estar presente, pero por cuestiones personales no pudo ser así. En primer lugar, para luego retomar lo que planteaban Laura e Ignacio, me interesaba decir algo acerca de la autoría de este libro, porque Ignacio y yo somos los autores de este libro, pero sabemos que siempre hay una discusión alrededor de la idea de la autoría. ¿Qué es el autor? ¿Quién es el autor? ¿Existe ese individuo llamado autor? ¿No estaríamos simplificando a través de la palabra autor, incluso nombrando a uno o dos autores, un proceso que es mucho más vasto, mucho más colectivo? Bueno, en efecto, en el caso de este particular libro, bien, libro acuñado, hecho propio, hecho posible por una institución, este libro tiene nuestros nombres como nombres que lo han escrito, sin embargo, se relaciona con un proceso mayúsculo, un proceso de construcción pedagógica, política del ISEP, que ha abierto la posibilidad de que cantidad de estudiantes de formación docentes en sus distintas instancias pudieran hacer este seminario. Por tanto, uno podría decir, es el ISEP, por supuesto, son Adrián y Laura, que también figuran en el libro, bien, y que tienen una participación en el libro, pero son las voces de cantidad de estudiantes y colegas que han colaborado con la construcción de este libro. Por tanto, es un hecho colectivo y en parte es fortuito que seamos Ignacio y yo los que figuremos como sus autores. Por un lado esto. Por otro lado, en relación con la cita que traía Laura, que me parece que es fundamental, ¿no? Uno de los comienzos de la literatura argentina, se ha dicho el comienzo tan interesante de la literatura argentina, en donde, y el ensayo argentino, donde al evocarse a una sombra se está evocando a un fantasma, con una idea. Ese fantasma va a tener una vida larga. Aún muerto biológicamente, Facundo Quiroga es asesinado en Barranca Yaco en 1835, en 1845, dice Sarmiento, sigue vivo. Cuando uno se encuentra con los gauchos, con los hombres de nuestras provincias, en los cruces de camino, ellos siguen diciendo, Facundo no ha muerto, él volverá. Sarmiento lo que detecta ahí es que hay vidas que exceden la vida biológica porque se transforman en invariables de una cultura.
algo que permanece en el tiempo. Uno podría decir, Facundo, pero claro, si extrapolamos un poquito, no demasiado, no lo hacemos en el libro, lo hago en esta presentación, podríamos decir cosas muy parecidas se dijeron sobre Perón, sobre Eva Perón, quizás también sobre Irigoyen, la idea de que la muerte física de ellos no significaba su muerte en tanto influencia, bien, en tanto continuidad, destino, en este caso nacional. Por un lado esto, por otro lado, como bien decía Ignacio, la sombra terrible, que es la de Facundo, también es la de Sarmiento, porque Sarmiento también se ha vuelto un fantasma que nos habita, un fantasma con el cual seguimos hablando. ¿Qué sería de una cultura si una cultura no tuviera fantasmas con los cuales poder comunicarse? No al estilo cazafantasmas salir a matarlos, como esa película de Bill Murray, ni tampoco probablemente enamorarse de los fantasmas, pero sí dialogar con ellos. Bien, bueno, ese diálogo con los fantasmas que Sarmiento propone con Facundo, y es la gran novedad que trae su libro, es también un diálogo con fantasmas y sombras terribles que nosotros queremos continuar con Sarmiento. Pasamos entonces a otra cita también de Sarmiento, que está retomada en uno de los epígrafes a las imágenes que acompañan el libro, de las cuales vamos a decir alguna cosa después, pero con la intención de, digamos, pasar de este comienzo tan icónico de la literatura argentina, como decían, en donde se hace esta exaltación, ¿no? Esta invocación exaltada, a otro en donde parece desaparecer esa cantidad de exclamaciones y el tono. Sin embargo, por ahí la bravura sigue estando, ¿no? El modo de un Sarmiento en su faceta, ¿no? Un Sarmiento de múltiples facetas aparece también en la propuesta del seminario y del libro. Aquí quizás un Sarmiento obcecado, pero también ingenioso, que es algo que también podemos leer mucho en sus textos. No sé cómo ven ustedes esa cita. Bueno, esto me parece se enlaza con lo que escuchábamos en la charla anterior, muy interesante, en el sentido de que aquí podríamos decir el futuro no aparece como algo que es obra de la voluntad, sino más bien el futuro es algo que pasa y a lo que se suman los pueblos o no se suman, a lo que se suman los individuos o a lo que renuncian, y si renuncian, perecen. Ese es un poco el tren del progreso y la fe también historicista del siglo XIX y la fe del propio Sarmiento. Y por eso también en el texto y en lo que ha sido la experiencia del seminario, por supuesto que la primera confrontación tiene que ver o la primera contradicción, que ya está muy claramente planteada en el Facundo y para toda la posteridad, es esa confrontación que todos conocemos entre civilización y barbarie, ¿no? Y ese dispositivo óptico, ese dispositivo de lectura de la cultura que Sarmiento postula allí, que por supuesto él no inventa, pero que en su obra adquiere matices propios, más o menos cercanos, va reeditándose también a lo largo de nuestra historia y merece ser problematizado porque esos dos polos, por lo menos en ciertos pasajes, no parecen tan enfrentados, parecen a veces asimilarse, parecen mezclarse y nos llevan a veces a preguntarnos también por la posibilidad de una síntesis, ¿no? De una síntesis de la cual, bueno, esa sombra terrible del Facundo parecía de algún modo poder concretar, ¿no? Y el asesinato va a impedirlo. Tal vez también en algún momento Urquiza, va a postularse también el propio Sarmiento y tal vez hasta el día de hoy nos seguimos preguntando en términos de de la posibilidad de una síntesis en nuestra propia cultura capaz de asimilar y capaz de superar en cierta forma las contradicciones. Simplemente para sumar a lo que está planteando muy bien Ignacio, me gustaba
hay una frase, una sentencia breve de Hegel, el filósofo tan importante de comienzos del siglo XIX alemán, que decía, todo lo racional, todo lo real es racional. Si hay algo que es real, descansa sobre una racionalidad. Si no, no adquiriría el carácter de real. Sería un mero capricho de una historia que se disolvería rápidamente. Claro, ¿qué pasa con Sarmiento? Sarmiento, que es un romántico, que por lo tanto ha recibido la influencia de Hegel, en buena medida también piensa algo por el estilo. Por lo tanto, para Sarmiento, en varios pasajes de su libro, eso que él llama barbarie no es un capricho, sino que obedece a racionalidades, a prácticas, a determinaciones del medio ambiente, a determinaciones de la naturaleza, de las tradiciones. Por lo tanto, tiene una racionalidad. No se puede destruir eso fácilmente, porque eso existe. Facundo tiene una racionalidad. Por supuesto, valdría muchísimo para pensar este día nuestro presente. Ahora, Sarmiento dice esto, acepta esto, pero también se pelea con esto. ¿Por qué se pelea con esto? Porque, entre otras cosas, hacia 1845, Francia había llevado adelante un bloqueo bien importante sobre el Río de la Plata, 1839, 1840. Se había cansado de su intervención en América Latina, particularmente en el Río de la Plata, y había sacado como conclusión entonces que el rosismo era racional, porque era real. Por tanto, no valía combatirlo más. Sarmiento lo que está diciendo es, hay determinadas contradicciones que son propias de lo real que no podemos sino contradecirlas también. Hay una convocatoria, un esfuerzo colectivo, también a la voluntad, un poco para contrapuntear con lo que decía Ignacio. Bueno, es un Sarmiento entonces, uno podría pensar así. Tiene una marca romántica, pero también tiene una marca iluminista. La marca romántica le hace ver lo que hay de racional en lo real. La marca iluminista le hace colocar por encima de la racionalidad de lo real el objetivo, la meta. Esto por un lado. Por otro lado, completar algo que había planteado Ignacio, que me gustaría agregar. ¿Por qué nuevamente Sarmiento? Y particularmente, ¿por qué nuevamente Sarmiento? Para conversar entre nosotros, colegas, docentes. Eso es muy importante realmente. Estamos acostumbrados en el último tiempo a que se escriben libros que tienen como destinatarios públicos demasiado amplios. En el caso de una producción de estas características, como una producción del ISEP, estamos hablando de un Sarmiento para nuevas generaciones y para nuevas generaciones de maestros y de maestras. Nuestra voluntad ha sido conversar con ellas y con ellos, y continuamos esa conversación en este libro, con una sospecha que tenemos, la sospecha que la cultura precisa, de manera asidua, fluida, volver a hacerse preguntas. Si no se vuelve a hacer preguntas, esas lecturas previas, en este caso sobre Sarmiento, se empiezan a enfriar, a quietar, empiezan ya a no despertar las ganas de ser escuchadas. Bueno, nuestra intención es, en un punto entonces, renovar estas lecturas, no negando cantidad de geniales escritores han hablado de Sarmiento, desde Oscar Terana, Ricardo Piglia en el último tiempo, pero anteriormente Manuel Gálvez o Saúl Taborda, vamos a hablar algo de él, o David Viñas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros queremos no negar esas otras lecturas, pero sí decir, en el año 2023, y para hablar con docentes, y en verdad esto desde el año 2017, cuando comenzaron los seminarios, necesitamos hacer inflexiones nuevas. Estas son las inflexiones nuevas que estamos proponiendo. Bueno, hay algo también que estuvo en ese origen y que se conserva en el libro, que es esa posición, esa forma para acercar a Sarmiento, es también decir, anticipar que esa invitación que hacemos a releerlo, a revitalizar esa conversación con Sarmiento, nos implica por ahí suspender momentáneamente todos esos juicios, todo eso que nos despiertan algunos de sus pasajes, algunas de sus obras, sus ideas, y poder, bueno, volver a encontrarnos con esa lectura, volver a encontrarnos con esas ideas para pensar probablemente otra cosa, ¿no? La idea es transitar una nueva conversación que nos deje en una posición distinta, no del mismo punto en el que partimos, que es lo que ya pensamos hoy de Sarmiento, lo que hemos construido hasta el día de hoy, bueno, habiéndolo leído no muchas veces. Pensaba de estas palabras fuertes como
las contradicciones, pasar justamente a otro fragmento que está extraído en una de las postdatas que tiene el libro. El libro tiene 4 lecciones y 2 postdatas que se añaden con algunos asuntos bien particulares. Una de ellas trae justamente, recién lo mencionaba Javier, a uno de los mayores lectores, grandes lectores y críticos de Sarmiento, que por allá, por las primeras décadas del siglo XX, está efectivamente escribiendo, pensando a Sarmiento, que es Saúl Taborda, abogado y pedagogo cordobés. Bueno, la presencia de Taborda retrotrae un poco su significado a ese retrato que ofrece Sarmiento en el Facundo de esta ciudad, ¿no? Una ciudad con raíces hispánicas, pero anegada en el tiempo, ¿no? Girando alrededor de una fuente y bueno, con un clima eminentemente pueblerino que se contraponía al cosmopolitismo de Buenos Aires, abierta a Europa y al modernismo, ¿no? Taborda es un pedagogo de los años de la Reforma Universitaria. En realidad él se va a formar como pedagogo posteriormente a la Reforma Universitaria y va a realizar una suerte de relectura de Sarmiento, particularmente confrontando con 3 libros. Uno es El Facundo, el otro es Recuerdos de Provincia y el otro es La Educación Popular, ¿no? Pero al mismo tiempo va a ofrecer un retrato de Córdoba que entra en tensión con aquel que había ofrecido Sarmiento, ¿no? Taborda en particular va a producir, bueno, creo yo, uno de los retratos más interesantes y elaborados de Córdoba en el año 43 o 44, en un artículo que se va a publicar post-mortem, donde vuelve sobre estas mismas ideas, recuperando la noción de lo facúndico, que es el centro de una revista que él produce en Unquillo entre 1935 y 1939, ¿no? Y bueno, justamente una de las cuestiones que achaca Taborda a Sarmiento es el no haber conceptualizado correctamente este lugar de Córdoba en relación con sus raíces hispánicas, ¿no? El no ver la educación como un fenómeno comunal antes que meramente institucional. Admirando un poco el retrato de su infancia que Sarmiento hace en Recuerdos de Provincia y en el cual el propio Sarmiento habría advertido la dimensión comunal de la educación o del fenómeno educativo, del fenómeno pedagógico, Taborda va a contraponer o va a chocar con las ideas de Sarmiento expresadas en la educación popular. Ese retrato, estas ideas de Taborda después, esto no es algo que lo planteemos en el libro, pero un poco a raíz de la cita también se me sugería poder plantearlo, ¿no? Hubo una revista en los años 60 llamada Pasado y Presente en Córdoba, de alguna manera vinculado al fenómeno de la industrialización o de los efectos de esa temprana industrialización, no tan temprana, de esa industrialización de los años 50 y 60 en Córdoba. Una revista que en su editorial, era una revista que se proponía renovar la teoría marxista, se proponía renovar el marxismo. En su editorial, en la editorial del primer número, firmado con el nombre de la revista Pasado y Presente, pero bueno, presuntamente escrita por su director, José Aricó, vuelve nuevamente sobre ese retrato de Sarmiento en el Facundo y nuevamente para contradecirlo con lo que estaba sucediendo en Córdoba, con la aparición de un nuevo sujeto político como este proletariado industrial y una dinámica propia de una ciudad afectada o a la cual había llegado decididamente la industrialización.
El propio Aricó, muchos años después, en 1989, va a retomar ese retrato de Córdoba para dialogar con Taborda y para pensar que, bueno, Taborda había ofrecido, en este artículo que decía de los años 40, un retrato mucho más interesante e intenso de Córdoba como una ciudad de síntesis, ¿no? Córdoba venía a ser la ciudad que sintetizaba el pasado hispánico y también la ciudad que concentraba directamente un ojo en Europa. Venía a hacer esas dos cosas dentro del territorio nacional. Esta interpretación, digo, no dejaba de ser crítica de Sarmiento y al mismo tiempo era, podríamos decir, admirativa. Pero la ciudad de Córdoba, denostada de alguna forma allí en el Facundo, ahora aparecía como la urbe capaz de expresar una suerte de síntesis nacional. Algo breve de mi parte, porque me parece que fue muy completo lo que plantea Ignacio. Hay una idea de Saúl Taborda, que es un pensador probablemente bastante postergado, pero importantísimo de la Argentina, y además pensando desde las provincias del interior, particularmente desde Córdoba, la Argentina, que dice algo así como: podemos estar en contra de Sarmiento, pero no podemos estar sin él. Me parece una gran idea. Podemos estar en contra de Sarmiento, pero no podemos estar sin él. Es una forma esta de Saúl Taborda de valorar el desacuerdo. Vale estar con Sarmiento, es imprescindible que estemos con Sarmiento, aun cuando no estemos de acuerdo con él. Eso es interesantísimo, más para este presente siglo XXI, en donde solamente hablamos con los que estamos de acuerdo y le tenemos un montón de miedo al desacuerdo. Le tememos, por lo tanto, seguimos en las redes simplemente aquellos que sabemos que decimos más o menos lo mismo. Lo otro se transforma, por supuesto, en las ofensas en las redes que no tienen nada que ver con el pensamiento ni con el desacuerdo. El desacuerdo no es la ofensa, el desacuerdo es la diferencia en un argumento que se tolera porque se sabe que es válido para producir un pensamiento y para producir una nación. Bueno, esto es muy importante. Sarmiento consigo mismo está en desacuerdo, y eso es genial. Se ha dicho, y se ha dicho más de una vez, que la pulsión que lo llevaba a Sarmiento a escribir sobre la realidad lo hacía muchas veces nombrar a la realidad incluso en lo que era antagónica con su propio proyecto. Sin embargo, la nombraba. Eso es único. Pocos escritores hacen eso. Es genial, ¿no? Se ha dicho que es genial. Sabemos las palabras de Sarmiento, lo digo rápido. Sarmiento fue uno de los que estuvo al frente, que pergenió y produjo el asesinato del Chacho Peñalosa en 1863. Sin embargo, Sarmiento escribe un libro donde justifica el asesinato del Chacho Peñalosa y donde también justifica el porqué de la demanda de las luchas de los gauchos riojanos, que están ligadas a los principios coloniales, ¿no? Por la posesión de las mejores tierras de La Rioja, que son las tierras bañadas por aguas. Ok, Sarmiento justifica una muerte, pero al mismo tiempo también le da argumento a la racionalidad del Chacho Peñalosa. Estar en desacuerdo, me da la impresión que esa es una de las marcas también de este libro. Podemos hablar con Sarmiento aun cuando no coincidamos plenamente con él, más bien tendamos a tener muchos desacuerdos con él. Para avanzar, pero para ir cerrando también, en el libro y también en el seminario hay una serie de imágenes, una profusa cantidad de imágenes en realidad, que tienen, bueno, son de distinto tipo. Yo las desordené en realidad, están en una presentación que no sigue el orden en el que fueron presentadas en el libro, pero la idea es pasarlas simplemente para notar algunas cosas y para advertir algunas cosas en relación a la lectura. Hay, bueno, como irán viendo, hay tapas de libros, tapas de películas, pinturas, fotografías, obviamente, y hay poemas también, como imágenes. Y todas estas imágenes, si bien acompañan, forman como algunos grupos en cada una de las lecciones y acompañan el sentido de lo que se está planteando. Por ejemplo, en la primera lección dedicada exclusivamente a Facundo, son las primeras imágenes, están tomadas de ahí. Hay muchas imágenes que reproducen a Facundo en pinturas y también están los grabados
sobre los supuestos asesinos de Facundo. Decía que si bien están agrupadas por esas lecciones, y en la lección 2, que aborda la relación o el vínculo de Sarmiento con lo que llamaríamos clases populares, y ahí están imágenes de aborígenes, imágenes de los indios, está el malón, la vuelta del malón, la pintura, y está también en representaciones de distintos gauchos, distintas representaciones de gauchos, mejor dicho. Todo eso está puesto de una manera tal que no está articulado directamente con lo que se viene diciendo en la lección, ¿sí? Si bien está este sentido, esta distribución y este sentido, no están ilustrando algo que ustedes vayan leyendo y van a encontrar en esa imagen y en sus epígrafes. Epígrafes que a su vez lo que hacen es contextualizar, pretenden enmarcar esa imagen en algún problema, sostenerla como parte de otra conversación de la misma, pero también abrir a otras. Entonces, presentan un desafío en la lectura que y las invito a hacer, ya que los libros efectivamente están en digital, como dijo Ignacio, y hoy mismo los pueden tener y descargar, pero requiere un momento, una pausa en la lectura de la lección para poder dedicarse a mirar esa imagen y a pensarlas, y también una invitación a mirar la secuencia misma de las imágenes, porque de alguna manera conforman una secuencia paralela. Es un tratamiento que me parece interesante y que también está en parte en el corazón de lo que se propone en muchas actividades con los cursantes de los seminarios. El trabajo con imágenes también lo recuperamos a propósito del libro del Cordobazo, el trabajo con las imágenes que se hace ahí. Así que, bueno, simplemente era mostrar esto y preguntarles a Ignacio y a Javier que si querían comentar algo respecto a este trabajo. Puede ser sobre las imágenes, pero también puede ser trayendo algo de lo que sucede en la cursada con ellos. Bueno, efectivamente, como dice Laura, creo que las imágenes, incluso cada una de ellas cuenta una historia distinta. Son imágenes de distintos momentos históricos, puede tratarse de un óleo, puede tratarse de la tapa de alguna edición del Facundo, de algún monumento. En particular, a partir del tercer capítulo, son 4 capítulos, un poco las imágenes allí tienen que ver con retratos de Sarmiento, ¿no? Con su firme voluntad también de ser retratado y autorretratarse, y la variedad de esos retratos. Y efectivamente, bueno, no están allí esas imágenes como, me parece, como ejemplo de lo que uno puede ir leyendo o interpretando, sino que, bueno, son también complementos, puentes, enlaces que abren a otros sentidos. Bien, yo simplemente también, decir, para nosotros las imágenes no son ilustraciones. Para nosotros las imágenes tienen una entidad que les confiere el hecho de convertirse ellas también en pensamiento. Un cuadro como el de Ángel de Laval, La Vuelta al Malón, es un cuadro que está pensando, está proponiendo, está imaginando, siempre bajo la lógica de civilización y barbarie, en este caso, o barbarie, aparte por la presencia de los pueblos originarios, de los indígenas, para llamarlos como siempre. Decía, en cada una de estas imágenes, más que ilustración, hay pensamiento. La larga vida que ha tenido el libro Facundo, Civilización y Barbarie, ha sido también una vida que se sostuvo en imágenes. Eso es muy interesante, porque si uno piensa solamente en el logos, en la palabra, en los libros, sin duda piensa en retículas bastante apretadas, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que leen libros? La cultura popular es una cultura que está permanentemente interesada y mucho más a las imágenes que a los libros. Pasa muchas veces hoy con nuestros alumnos, hoy es muy alevoso que es así, incluso en la misma escuela, pero esto desde siempre ha sido así. No por nada Juan Manuel de Rosas, cuando es asesinado Juan Facundo Quiroga, lo primero que hace es hacer que se publique, se imprima por miles una litografía de Facundo. Lo primero que se hace es una litografía sobre Facundo, litografía que incluimos en el libro. Y luego, cuando juzga a los culpables de su muerte, una litografía en donde los muestra a esos culpables de la muerte de Facundo colgados, bien, al frente del Cabildo de Buenos Aires.
imágenes, porque las imágenes alimentan la cultura popular. Y Sarmiento, a través de estas imágenes, también se volvió cultura popular. Bueno, eso nomás. Bueno, un poco esa era la intención de esta charla, de esta mesa. No tenemos mucho tiempo para intercambiar, hacer preguntas. No sé, Javier o Ignacio, si quieren sumar algo más en relación a, bueno, la posibilidad de leer a Sarmiento hoy, que me parece que estaba en el corazón de esta convocatoria. Creo que lo que hacemos, como dije, en la experiencia de formación, un poco habla de esa posibilidad, pero bueno, por ahí si quisieran sumar algo como para ir cerrando. Sencillamente agregar que un poco de lo que ha sido la experiencia del seminario, creo que una de las cuestiones, sobre todo para quienes estamos vinculados a la docencia, quienes se están formando como docentes, es poder hacer el ejercicio de poner en suspenso los preconceptos acerca de Sarmiento. Preconceptos o prejuicios que a nadie le faltan. Entonces creo que este ha sido sin duda uno de los ejercicios más desafiantes del seminario, y que lo es también en relación a la posibilidad de leer el libro, porque a veces bueno, vamos avanzando en la propuesta y los prejuicios que existen se sostienen, ¿no? No son confrontados o no son puestos en juego en una lectura o en los aportes que puede hacer una lectura, o el aporte que puede hacer la propia lectura de un texto de Sarmiento. Entonces, bueno, creo que ese mínimo ejercicio metodológico es algo de lo más valioso que propone el libro, y la propuesta, por supuesto, de volver a leer algunos de los textos de Sarmiento y poder acompañar esa lectura. Sí, por mi parte está bien, no tengo mucho más que agregar. Bueno, gracias por estar ahí, Javier, Ignacio, gracias a todos ustedes que se quedaron. Y reiterar nomás que pueden llevarse los libros en su formato digital, que tiene 2 formatos, y bueno, que estos libros impresos que están en exhibición prontamente se los podremos acercar a los institutos de formación docente al menos. Y se pueden descargar también de la página de DICEP.